Tony, yo creo que el poner palabras al intro de esta película está de más, creo yo, ¿no crees? Una película que nos ha venido acompañando en nuestros inicios y nos ha dado alegrías. Creo Nos que, creo debutó. que las palabras están de más. Esta película nos debutó. Nos debutaron los vampiros y los lobos. ¿A vos? ¿Quién te debutó, Jacob o Eduardo? Jake, Yo creo que ahí hay un poquito de empatía empatía por vamos a decir, por cuestiones fenotípicas. fenotípicas, porque de ascendencia ya vimos que no. No, definitivamente no. Así que, por favor, que nos acompañen en que es la mejor película hasta ahora de las que hemos visto, al menos a mi parecer, es la mejor, la más entretenida. Y ya vamos a ver por qué. Acompáñenos que esta noche hay eclipse. Tommy, Tommy entonces, Torres. danos por favor un breve resumen del por qué decidimos cerrar el 2025 con Eclipse. Porque es una película que, bueno, iniciamos estos pininos del podcast con la saga de Crepúsculo. Pinino. Y creo que es una buena manera de cerrar el año. Es una buena simbología de que posiblemente podamos hacerlo mejor en este momento porque tiene que haber una mejor narración de esta película que incluso mejoró mucho la película. La La, película mejoró exageradamente en la parte de dirección. Dato curioso, pues cambiaron al director, que es David Slade. Entonces, sí hay una diferencia exagerada, abismal en la dirección. digamos que las películas van en ascenso, vamos a decir, en cuanto a calidad, pero también los análisis nuestros van en descenso porque en la primera recibimos críticas, en la segunda recibimos más críticas Vamos a ver en la y tercera curiosamente cómo. todas van hacia un lado de la mesa, fíjate. Curiosamente, Siento que curiosamente. también vamos a tratar de darle un buen cierre en este año a esta saga porque nos ha dado alegrías, pero nosotros siempre le hemos tirado mucho hate. Tal vez no hemos tenido el sentimiento que sienten las fans, las acermas fans que nos han criticado. De repente las emociones que causó esta película fueron muy distintas a las que nosotros tuvimos. Sabes que en ese tiempo también nos tiramos de mamoncitos, de película para Sí, niñas, éramos más película. fundamentalistas. Hemos ido evolucionando también conforme hemos avanzado en el Entonces, podcast. pero bueno, eso, definitivamente esa película, desde que la vi en el cine, fue la que más disfruté. Definitivamente se sintió el cambio, más acción, más peleas, más escenografías o más coreografías de pelea que le Ahora dio que me un decís eso, realce a la película. se me enciende un foco porque sabes que un dato curioso es que esta película de la trilogía, antes de llegar a las últimas dos, es la película de las tres donde más escenas salió Jacob sin camisa. Entonces a mí me enciende un poco la luz que a vos sea la que más te guste. Ahí puede ser. Justamente, qué coincidencia, ¿va? Que sea la que más te guste. Bueno, Es que algo de eso tiene que ver ahí, digo yo. O sea, a lo mejor, Jacob es más ese soy caliente. yo. Vos lo mirabas y decías, ese soy yo. Ese soy yo, me identificaba un poco por el color. Y igual, Jacob ahí es más caliente, entonces. Dato curioso también es que le tocó entrenar más porque sí se ve más, Sí, el cuerpo en se esa ve película se ve más más, hecho. más trabajado. Ya no es un flaco rayado, aquí sí se ve más, con más volumen. Sí, ya tiene, creo que hasta los trapecios le notan un poco Ah, más o voluminosos. sea que vos sí examinaste bien el cuerpo de Jacob, no sabía. O sea, vos le dabas pausa en las escenas y mira, mira el trapecio de Es Jacob que aquí. no, como dijo Edward, y es que no tiene camisa ese hombre, ¿o qué? O sea, toda la película salió sin camisa. No hubo momento, creo que donde tuvo camisa. Creo que sí. No, sigue, Hubo sigue. algunas escenas, cuando iba donde Charlie, cosas así, pero Y el misterio de por qué prácticamente cuando se transformaba en hombre lobo, solo la camisa era cuando regresaba el chora y lo tenía intacto. ya Yo está sé que lo intacto. hacían por cierta censura, pero es chistoso cuanto menos. Pero, ¿Va? ¿cómo crees que se vería si se lo quitara? O sea, si lo, Uy, uy, y vos, ¿a o vos sea, te querés imaginar a Jacob no, sin o sea, short? Bajo. pongámoslo ya No, algo más. No, cada quien, es normal que vos tengas esa curiosidad, pues. O sea, pon- vos te consideras un hetero curioso, digamos. no, no. O sea, vos ya sabes Curioso, lo que yo soy una sos. persona curiosa, Ah, vos sos pero curioso. hetero curioso no creo. No, pero ya poniéndolo en cuestión de dirección, imagínate, yo creo que sería algo incómodo que tenga que quitar el short para transformarse y luego volvérselo a poner. Creo que sería algo incómodo, creo, en escena. O debería usar leggings. Leggings dejan que estiran, bro. Pero va a quedar con el lobo, va a andar con leggings. No, con calzoncillo. Aquí que nos pongan a andar un perro con leggings, así, más o menos algo así, o con jeans, así algo debería haber visto Jacob. También mejor trabajado los efectos especiales, mucho Pucha, mejor ya trabajado. los lobos parecen lobos. Parecen Sí. lobos, la transformación se ve mucho mejor. Entonces, sí, hay demasiados cambios muy, muy buenos en esta película. Y se convierte en una película que obviamente recaudó demasiado, demasiado dinero y también
También creo que estuvo como entre las más importantes en su tiempo. Aquí yo hoy traigo los datos curiosos de la película. Uno de los datos que más llamó mi atención es el hecho de que en el momento de su estreno de esta película, vos sabés que antes las películas hacían un estreno de medianoche. Es decir, un día antes de la premiere, la película estrenaba, digamos que tipo 10, 11 de la noche, le llamaban estreno de medianoche. Eclipse fue la película con el récord de taquilla hasta ese momento en toda la historia del cine. Luego fue desbancada por Harry Potter y Reliquias de la Muerte, parte 2. Después fue desbancada a la vez por la de Batman, de Dark Knight Rises. Y la película que definitivamente va a mantener el récord, porque de hecho los estrenos de medianoche ya no existen en el cine, Avengers. es Avengers Endgame. Avengers Endgame, ¿verdad? Y de hecho, Endgame, si mal no recuerdo, la película que más recaudó en toda la historia ¿Te gustó Avengers cine. Endgame? A mí sí. Sí. Obvio, mi favorita es Infinity War, de los Avengers de Infinity War. Pero en segundo lugar, definitivamente tiene que estar Endgame. A mí me encanta. Sentí que eran 3 horas innecesarias. O sea, mucho, mucho. Pero bueno, o sea, creo que en cuestión de mantenerte ahí sentado en el cine se disfruta. Es una película para ir a verla al cine de repente, por los efectos que tiene. Pero bueno, o sea, te dice que es una película que estaba siendo esperada y que se mantuvo, creo, que mantuvo y al final más adelante iban a sacar las últimas 2 partes. Que bueno, no sé si tuvo un bajón. Lo que recuerdo es que volvieron otra vez un poquito más a lo romántico. Sí, siento que ahí de repente bajó esa parte de acción que te mantenía un poquito más entretenido. Creo que una de las cosas que llama la atención de esta película es para atraer público masculino, porque en ese tiempo también éramos más machistas, en general como sociedad, es que había bastante acción. Bastante, Perdón, bastante, había bastante. bastante acción en Eclipse. Y eso también sea como sea, al menos a mí me entretuvo. Yo soy un poco básico en este tipo de películas y me gusta que haya acción. No me gusta que haya como ese No, pero, exceso de azúcar, de dulce. no, y al final es una acción justificada, no es una acción forzada. Entra bastante bien la parte de la acción, que incluso este tipo de películas, es cierto, es una trama romántica, pero estamos hablando de vampiros y lobos, obviamente debería, ¿no? De haber acción, De, claro. de existir acción. Pero bueno, si una película cuyo presupuesto fue 68 millones de dólares y su recaudación mundial total fue de 760, algo bueno tiene que tener, ¿va? Y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo del análisis. Antes de que se me olvide también un dato curioso que al menos a mí me llamó la atención es que el actor que era la primera opción para interpretar a Edward era Henry Cavill. ¿Cómo lo hubieras visto, Henry Pero el Cavill? problema es que los miembros del cast vieron que Henry Cavill era muy mayor para representar a un vampiro adolescente. Entonces, al final terminaron escogiendo a Robert Pattinson. Yo creo que ver a Henry Cavill de vampiro, no sé, la verdad. Le iría mejor de lobo, no. Yo creo que Porque es no. que hay una Él escena, tiene que ser un personaje bonachón, no un personaje así, no sé. hay una escena de Wolverine con Deadpool donde Ajá. sale Que al menos a mí no me un gustó. Wolverine de Henry Cavill, a mí sí. A mí no me gustó. A A mí mí sí. lo siento, pero a mí no me gustó. Y bueno, otro dato curioso es que creo que Robert Pattinson hace poco tuvo una entrevista, bueno, sí, estuvieron ahí como una entrevista con Jennifer Lawrence y Jennifer Lawrence dijo que había hecho cast Autísimo. para hacer Bella y le preguntó que si volvería, si en este momento decidieran volver a hacer Crepúsculo, si él volvería a hacer Crepúsculo y Robert Pattinson dijo que definitivamente sí, que es una película que él le tiene cariño. En esa misma entrevista que creo que fue para la revista Vogue, le Ajá, preguntan de quién es más cool, los Hunger Games o Twilight, y ella dice Twilight, dijo. Twilight. Y de hecho tenía un detector de mentiras y no estaba mintiendo. O Ajá, sea es que cierto. no he visto los Hunger Games, si te soy sincero, pero quiero pensar que por éxito Twilight es mejor. Aunque Hunger Games es un poco más reciente, creo. Yo creo que aquí con Hunger Games, una que son muy diferentes, o sea, es una trama completamente diferente, pero sí ya busca superar este tipo de películas, busca ya dar un poco más de películas reales. Entonces es como cuando aquí nos podemos ir a los golpes, ¿verdad? Como dicen que Dragon Ball no es el mejor anime del mundo, pero todos los animes que vienen después de Dragon Ball buscan superar a Dragon Ball y obviamente lo superan con creces en historia, en Ujú. cosas así, pero sigue siendo para mí Dragon Ball el mejor anime porque sentó ciertas bases, sentó ciertas bases. Entonces, igual con estas películas, habían ciertas bases y de ahí para adelante, pues otros directores fueron tomando ciertas referencias. Películas que fuesen para adolescentes. Realmente hay muchas películas mejores que las Pero que sí puede ser que haya mencionamos. sentado la base. Pero si te parece, podemos ya comenzar a deshilachar, desentrañar Desmenuzar. nuestra historia. Eclipse arranca con Seattle en un caos. Hay asesinatos inexplicables y desde un inicio sí nos queda claro que estos crímenes no son humanos.
Algo está creando vampiros sin control. Volvemos a ver a Bella atrapada entre dos tensiones. Por un lado, Edward, que intenta protegerla a costa de todo, e incluso de sí misma. Por otro lado, Jacob, cada vez más diferente, cada vez más distante y marcado por su transformación definitiva en hombre lobo. La relación entre los tres se vuelve más incómoda. Bella ama a Edward, pero no puede negar lo que siente por Jacob. Yo sé que en esta primera parte de la película vamos a tener cierto debate porque, bueno, y a lo largo también, yo sé que hay gente que defiende que el romance, entre comillas, entre Jacob y Bella sí ha sido construido en las películas. Más o menos leí los libros, no los leí, la verdad, escuché como resúmenes de los libros. Tengo entendido que en los libros sí se desarrolla bien este cierto tipo de, no sé, de amor, de atracción, lo que sea que sienta Bella por Jacob, pero en las películas, al menos a mi punto de vista, hasta aún en Eclipse, no se desarrolla bien. Esto de que Jacob insista tanto en Bella, en que, no, yo sí te gusto, no, no me gustas, o sea, yo quiero a Edward, sí, lo querés a él también, pero yo también, lo que pasa es que te resistís, lo veo en tus ojos, o sea, es como, loco, ya te dijeron que no, tranquilo. Ahí sí parece latino, ¿verdad? Latino de eso, hostigoso, de que, puta, no se le puede decir que no, mamá, como él se cree carita, se cree mamado, puta, ninguna mujer me puede decir que no, pues. Y realmente esta mujer te está diciendo que no, papi. Sí, se puede ver desde ese punto de vista, pero yo es que la verdad creo que al final Bella, en esa película, como lo he mencionado, sí se trabaja un poco mejor los personajes. Algo que me pareció a mí, de repente alguien lo percibió diferente, pero me parece una mejor construcción de personajes. Incluso hay un poco de trasfondo más de los Cullen, que te van contando más cómo se fueron transformando. Entonces sí siento que el director aquí le quiere dar un poquito más de intensidad al triángulo amoroso, se nota, se siente. Pero el único Y intenso es Jacob. al La final, intensidad recae en ese triángulo el problema es que sobre una también, arista que es Jacob, porque realmente, siendo honestos, lo que vos decís, evolución de personajes, creo que el único de los tres al menos que realmente evoluciona es Edward. hay un Edward gran sí evoluciona porque se grado nota de un Edward madurez más más maduro. maduro. Que de hecho bueno, más adelante lo vamos a ver, tiene una conversación muy profunda con Jacob cuando están en la punta de En la la, montaña. Y él ahí se ve que sí es como que le importa más el bienestar de Bella que el suyo propio. Y va tomando como decisiones bien maduras. Y creo, realmente los inmaduros son Jacob y Bella. creo que en el libro sí se construye un poco más este triángulo o este sentimiento que Bella tiene Ujú. por Jacob, porque sí existe, vemos en varias escenas de que ella sí le importa mucho que, que Jacob se dé cuenta de que siente algo por él. Obviamente lo sabe, pero sí trata de que que Jacob no lo vea. Ok, vos te ponete en los zapatos de Jacob, vaya, y yo voy a ser Edward, vamos a ver. Y Andrés es Bella, vaya. Pero es que igual, yo soy Team Jacob. Aquí por eso, hagamos este triangulito. Andrés es Bella, yo soy Edward, vos sos Jacob. Andrés está enamorado de mí y Andrés te dice a vos, no, la verdad es que yo estoy enamorado de Jay-Z. Pero vos venís y le decís, no, Andrés, la verdad es que es cierto, pero yo siento que yo te gusto, lo puedo ver en tus ojos. Y él te dice, no, la verdad es que yo de quien estoy enamorado es Jay-Z. O sea, pues tomarías esa postura o si él te dice ya de buenas a perdidas, no, la verdad es que yo estoy enamorado de Jay-Z. Ok, poniéndome en los zapatos de Jacob, yo lucharía por Andrés. ¿Lucharías por Andrés? Sí, hasta que su corazón deje de latir. Pero es figurativa y literalmente, porque de hecho lo que quería Bella o Andrés, en este ejemplo, es convertirse en vampiro, es decir, Bueno, que ahí su dejaría corazón. de Ahí ya luchar. dejarías de luchar. Bueno, entendería que ya hay una elección o un punto, un Rubicón, hay un punto donde ya no todo cambió, la No, historia cambió. Rubicón, ellos tenían ese carro. Es un punto donde ya la historia cambia y no hay más que hacer. O sea, por más que luche, ya también está en un plano donde, en ese caso, mi cultura me lo impediría o mis raíces por la rivalidad que tienen los fríos con los lobos. Bien, yo sé que pocos hombres van a escuchar este podcast porque realmente estos podcasts de Y toda la saga de Twilight lo yo escuchan siento, en su mayoría y mujeres, yo siento que hace pero falta algo, si es que al final no tenemos la visión de la mujer, bueno, porque, no, 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 al eh, contrario, porque al uno como contrario, hombre, la mujer, el libro y la película, todo está del sí, punto de vista sí, de me refiero Bella, a o sea, nosotros todo de aquí, Bella. nosotros aquí no tenemos la visión de la mujer, de decir, ¿por qué Bella nunca paró en seco a Jacob? ¿Por qué siempre se preocupaba por cuando algo ya, por ejemplo, Papi, cuando ella vio que ok, estaban, yo te que voy se a iban a, responder, espérame, yo te voy a cuando ella vio que responder. se iban a casar, ¿por qué seguirlo? Si ahí automáticamente Jacob iba a dejar de molestar. ¿Querés que te sea sincero por qué? Ajá. Aquí voy a ser el más Tony del podcast porque voy a sacar mi lado machista. Porque a las mujeres les gusta tener las velitas encendidas. Es decir, un plan B, como más un backup, algo así. ¿Por qué? Porque ella sabe
que lo de ella con Edward todavía no es algo sólido, porque ella todavía no es vampiro. Todavía ella no está segura si se va a convertir o no. O hay algo de inseguridad en ella, eso es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo mandar a la verga a Jacob todavía, no lo puedo decir, andate definitivamente de mi vida, porque todavía no estoy casada con Edward. Entonces, ¿qué tal y Edward y yo nos terminamos o lo que sea? Voy a tener a Jacob como mi velita encendida. Esta es una práctica muy común también entre hombres, no solo de mujeres, pues, no única y exclusivamente de mujeres, pero sí lo practican bastante las mujeres. Es que la mujer lo mantiene más tiempo, creo. O sea, no vamos a decir que los hombres tampoco puedan sentir algo por otra persona, pero creo que la mujer lo trata de mantener más, mm, sostener lo más que se pueda. Uno como hombre a veces llega al punto, bueno, ya no, te aburrió, te cansás y decidís ya por alguna, tirar para un lado. La mujer es como que, igual la misma intensidad del hombre, de Jacob, de seguir ahí, le ayuda a Bella a mantenerlo ahí, que le esté calentando el oído, nada más. Y seamos claros, son adolescentes, ¿verdad? Evidentemente, Jacob y Bella son adolescentes verdaderos, o sea, ellos sí tienen su edad biológica. Edward tal vez no, Edward tal vez por eso va madurando también, porque él tiene 17 años, vamos a Sí, decir un cuerpo de 17 años, pero pero su edad biológica creo que es de más de 100 años. él murió en la guerra, ¿no? De los 800. No, en Mil, mil 1900, no- entre 1910 y 1920, ahora por mismo ahí no me quedó, acuerdo sí, la va, fecha, por pero ahí por quedó. ahí. Entonces también estamos hablando que tenía casi 100 o Sí, 200 años. tenía que ser el más maduro de todos, ¿no? Entonces, ya ahí la madurez tiene que ir por experiencia, porque obviamente él, y aparte que era un soldado, estamos hablando de una persona que no vivió situaciones normales. Estaba en guerra, incluso muriendo. Entonces creo que debería ser maduro. Obviamente el problema es que cuando tratan de pintar la película, tienen que pintarla desde un punto de vista adolescente. Y ahí es donde siento que no se trabajó tanto en los personajes, pero funcionó. Funcionó porque era lo que se estaba buscando y era conectar con los adolescentes. Por eso en este eclipse yo siento que sí hay un trabajo más de personaje, de ver por qué Edward hace lo que hace, o Bella por qué lo hace también, y lo mismo de Jacob. Solo que Jacob ya tenía muy marcado la personalidad de Zinc, o la personalidad Exacto. de luchar, literalmente como un perro faldero. Es que creo que, Entonces esas simbologías sí las veo en esa dirección, y sí me gusta esa parte, que sí trabajan estos escenarios como simbología de lo que está pasando entre ellos. creo que lo que te referís con el desarrollo de personaje es que ya por fin aquí cada quien tiene su personalidad establecida. Es decir, Correcto. Edward es el maduro, Jacob es el inmaduro intenso, vamos a decir que no acepta un no como respuesta, como el insatisfecho, el Por, sim al final del día. Y Bella, aquí vamos a decir que insegura, pero yo creo que hasta cierto punto, ah, censurame André, pero es la verdad. ¿Por qué? como la Porque mayoría de las películas que hemos hablado aquí. ay, me asustaste. Ajá. Yo creí que iba a decir, como la mayoría de mujeres creí que iba a No, de las que hemos decir. hablado aquí, Yo Jane. dije, "Güey, puta, ahora ahí se suelto Tony. No, no, no. Este sí es el Tony que la gente quiere ver, Este es el Tony que no que nos merecemos, pero no ocupamos ahorita. pero que no necesitamos. Pero lo merecemos. Ahorita. No, el punto es que Jacob realmente es el único que tiene la edad correcta. Es el único que, bueno, no, Jacob y Bella tienen los Sí, exacto. 17, 18 años. Entonces, obviamente, Jacob es inmaduro. Oye, realmente, hasta en la película se gradúa Bell, bueno, y Edward también, ¿va? Es como Y Jacob lo dejan como somos analfabeta. su sexagésima vez que se gradúa Edward del colegio, Entonces, pero, Edward no puede ser inmaduro. No, el personaje de Edward no podría, no debería ser inmaduro. Esto, Bella y Jacob, sí, porque son jóvenes. dime Bella también, qué provocadora, ¿va? En esa escena de la película al principio, cuando ella dice, no, tengo que hablar con él, y Edward se queda enojado, y Bella solo se sube a la moto, lo abraza y se van. O sea, como que, porque qué necesidad de estar provocando los celos en Edward. Pues yo creo que Ahora, ahí Bella también ahora, contribuye a eso. yo te hago una pregunta. O sea, Edward es una persona que obviamente puede morir, pero básicamente su muerte sería muy, muy tardada o porque pelee con alguien y lo terminen matando, pero básicamente va a vivir mucho tiempo, ¿no? Entonces, es normal que una persona así, que sabe que es inmortal, sienta celos. O sea, en algún punto Jacob va a morir. Para él, los años que Jacob llegue a vivir son un pestañeo para él. Ah, pero, o sea, pero eso no cambia el hecho. Vaya, Por eso te pregunto, o mm, sea, el nivel de pensamiento que lo vemos ya aquí en esta entrega, el nivel de pensamiento de él es más allá de lo que realmente está pasando en un mundo que él ya no entiende, en un voy, mundo que él ya no es parte. voy a hiperbolizar las cosas, pero el hecho de que él sea eterno, o sea, un vampiro, no quita que él no sienta, porque él de hecho siente amor No, hacia Bella. claro, Ahora imagínate, los celos es un sentimiento.
hasta cierto punto es normal. Llega un punto en adelante que no. Pero vaya, en el ejemplo que me estás dando, como te digo, voy a hiperbolizar. Si Jacob se pasara cogiendo a Vela por años, por años, por años, pum, 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 pum. O sea, Edward solo porque, nada, en algún punto este man se va a morir, entonces no pasa nada. Ya cuando se muera se le va a dejar de Porque al coger. final, Nada, no, papi. al O final, al sea, principio, no, no, entiendo esa obvio. parte. Como dices, lo hiperbolizaste. Sí, o sea, tal vez llegando a un punto absurdo, ¿va? Pero, o sea, ¿entendés mi Llegar al punto? punto que él, bueno, Edward le propone matrimonio, entonces, no sé, también O sea, no, ni Edward ha tenido relaciones con ella porque no pero puede el por miedo a problema es que lastimarla. no puede, pues, porque ya, bueno, ya más adelante en la siguiente saga vemos por qué no puede. Sigamos entonces, Hay que seguir resumiendo viendo esta historia. cómo se termina de formar este triángulo amoroso. Pronto se nos revela la amenaza principal. Victoria ha regresado y está creando un ejército de vampiros recién nacidos para vengarse de Bella por la muerte de James. Estos vampiros son muy fuertes, impulsivos y además difíciles de controlar, lo que eleva el peligro para humanos y vampiros por igual. Se nos explica que estos vampiros tienen este tipo de fortaleza, porque al recién haber sido convertidos aún tienen el impulso humano, sangre, órganos aún vigentes. Ante esta amenaza ocurre algo impensable. Los Cullen y la manada de lobos hacen una tregua. Acuerdan entrenar juntos y coordinar un plan de batalla para enfrentar al ejército de Victoria. Durante un tiempo se profundizan las tensiones entre clanes, pero también surge un respeto forzado por la necesidad de sobrevivir. Mientras tanto, Bella enfrenta decisiones personales importantes. Edward le propone matrimonio, y aunque ella se resiste al principio, el tema de la eternidad, el sacrificio y lo que está dispuesta a dejar atrás se vuelve inevitable. Jacob, desesperado, le confiesa su amor y la besa sin consentimiento o con consentimiento, lo que provoca un conflicto directo entre él y Edward. La mayor parte de la película, como dijimos anteriormente, no hay mucho más que resumir o mucho más que traer a la mesa de lo que ha sido toda la saga de Crepúsculo, ¿no? Esa pelea entre Edward y Bella, simplemente que lo que ya veníamos mencionando, ahorita sí se intensifica más y pues ya Jacob llega a propasarse físicamente. Ok, bueno, este es un punto que sí me encantaría tocar porque, claro, Edward le pide matrimonio a Bella, Jacob se da cuenta y cuando ese se da cuenta empieza como a ser bien intensito, a decir, no, pero sí sentí algo por Ahí no mí. se había dado cuenta, se da Y, cuenta exactamente en la batalla casi, pero por ahí vaya. ajá, pero él como que se vuelve más intenso con ella y le dice, no, si te gusto, y le dice, y le da un beso. Ok, Ahí se vio lastimosamente, falsa esa escena. lastimosamente, no, sí, esa escena es horrible Se vio bien falsa cuando lo cuando Bella golpea lo golpea y es que hace una cara como, y suena. André, poneme aquí la escena cuando lo golpea Y y hace una cara, qué mala golpes actriz, pero secos. bueno. La cuestión es, en nuestra época, Tony, que nosotros, nuestra niñez, adolescencia fue en los 2000, robar un beso tenía ese grado como de abuso o de, vamos a decir, de violación de la privacidad de alguien. ¿Crees que se le daba esa connotación a robar un beso? Honestamente, Aquel que no está dispuesto a arriesgarlo todo no merece ganar nada. Entonces, obviamente en la connotación, hoy en día, no, ya en es, ese pero en tiempo, ese tiempo llevémoslo a ese yo tiempo. creo que era algo de un jueguito ¿Tony ahí, robó un beso nada. alguna vez? Sí, Robin, Pero a una mujer me refiero. no me lo devolvieron. ¿A una No se mujer? lo devolví. ¿Fue a una mujer Me lo llevé o un hombre? a una mujer Ok. y no se lo... O sea, con los hombres ya era, o sea, los dos querían, pues digamos. Sí, porque no había que robar. Ah, ok. Bueno, la verdad que la mayoría de los hombres, pues, sabes que no, No andan con tanta no, cosa. no, o sea, por eso es que hay un poquito más de depravación ya cuando van para el otro lado, porque Ya no hay piensan como límite. hombres, es como los dos mundos, Ujú. entonces no hay un límite. Pero que volviendo a lo de robar besos, a mí sinceramente me da que pensar el hecho de que antes yo también robé besos en mi adolescencia. Qué Porque no nervio. estaban mal vistos. Es más, yo estuve en... Pero no te daba nervios, así como, ¿qué va a pasar? No, pero los nervios que daban es a ver si le gusta o ¿Qué no le gusta. pasará? No, ¿Qué no eran los misterio será? nervios Pero es ah, que, no, va a decir que soy un abusador. Ahora, solo para terminar mi sí, punto, sí. yo estuve en conversaciones con compañeras de colegio que decían, te robó un beso, ay no, qué lindo. Que para que te des cuenta cómo lo pensaban en aquel tiempo las Depende de quién le personas. robó el beso Ah, no, también. claro, claro. O sea, estamos aquí. O sea, halago, acoso. Acoso, Halago, acoso, claro. porque yo no creo que si te haya robado un beso, como que hay un video en TikTok de un man de la calle que le robó un beso a una mujer, no creo que le haya dicho que lindo, ¿verdad? No, 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 claro, tenía que ser un chavo más o menos atractivo, vamos a decir. Pero normalizábamos ese tipo de comportamientos. Ahora, en estos días, la moralidad también
Depende de la época en la que vivamos. Bueno, Es a mi punto de vista. hace poco escuché una chava decir de que es rico los besos de tres y más cuando los hombres son guapos, pero guapos, guapos. Así, yo, bueno. Pero seguro que no vos el que tiene esa frase así de cuando sale, de que, ay, qué rico No, los no, hombres no guapos. tendría esa frase, yo sería un poco más, más rústico, más rudimentario Ah. en mi frase. No sería, ay, que como... ¿Qué O sea, diría, qué diría Tony? Vamos a no, decirlo. algo que simplemente pasó y no, ya, no hay que hablar más de ello. No creo que le pondría palabras tan pintorescas para ese tipo de actos. No sé vos. Oh, bueno, ok, aquí está mi punto, que hoy en día vos vas donde una chava con la que, aún teniendo confianza, pero nunca se han besado, y le robas un beso, yo creo que o te golpearía o rozaría la denuncia. Pero la respuesta la tendrías aunque estés en la cárcel. Bueno, yo creo que no me quiere. Si estás en la cárcel, bien vergueado, Yo bien creo vergueado, 24 horas en la posta, no yo debería creo, haber hecho eso. yo creo que no me quiere. ¿Será que no me quiere? Nah, lo que pasa es que me quiere Que nada, tener le aquí, voy a intentar una tranquilo. segunda vez. No debía haber hecho eso. Es cierto. Bueno, y una escena muy curiosa, cuando llegan a la casa, Edward inmediatamente se da cuenta de lo que pasó e intenta golpear a Jacob y le dice, no la vuelvas a tocar sin su consentimiento. Ajá. Edward, un crack, va. Y sale el papá y le dice, no, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Y Jacob aquí también, como todo un caballero, él admite y le dice al papá, besé a Bella. Pero Y después me golpeó y se fracturó la mano. esa escena a mí me da risa porque, o sea, es lo que te digo, o sea, siento que esas puestas en escena eran un poco más, tenían un poco más de sentido. Ver a Charlie tratando de resolver una situación entre dos personas, entre dos monstruos, Son literalmente, superhumanos. dos Bueno, superhumanos. ni humanos. ¿Qué podría haber hecho Charlie realmente? O sea, aún así le querían dar No, ese soporte a Charlie y el de mismo, que él iba a solucionar la situación. el mismo director ni se la complica. Solo queda en esa escena y pum, corte y van a otra. O sea, ya Sí, es como que, no había ¿cómo más voy a que salir de hacer. aquí? O sea, No había mucho más ¿qué que podía haber hacer. hecho? Golpear a Jacob también se iba a fracturar la mano. Y Regañarlo, o sea, no. aparte que Charlie estaba más a favor de que se quedara Él era con Team Jacob, Jacob. era Team Jacob. Team Jacob. El problema es que cuando vemos en una escena que están en el bosque, pues Jacob llega con un Volvo, ya con un Volvo ahí, una camioneta Volvo y ¿cómo se llama? Jacob se la lleva a verla en No, Edward era el de la Sí, camioneta Volvo. no era el Volvo. Edward. Y Jacob se le iba como en un bochito, un carrito ahí medio armado. El Entonces, clasismo que también maneja. hay una simbología ahí de clasismo, de Edward el rico, el vampiro, el de clase, y Jacob más botadito, pues, más, o No, más decir la verdad, el blanco supremacista era Edward. Y digamos que el color humilde, bueno, más eran nativos pobretón, americanos, nativo sí. americano, más Vivían pobretón, en el hasta las bosque, casas que tenían eran... sí, vivían bien rudimentarios o Ujú. bien, no, precarios no, situaciones precarias no, pero eran bien, no buscaban ser ampulosos. O sea, básicamente creo que el director sí pone eso en escena ahí. Que Bella al final decide irse con el Volvo. Es que yo te voy a decir algo, siempre van a jalar, o sea, más probable que jalen donde haya prosperidad, vamos a decir prosperidad, y claridad, el color de La piel. hipergamia. ¿Crees que hay hipergamia aquí? ¿A vos que te Aquí, gusta ese tema? hasta cierto punto creo que sí, porque vos vas a la casa de los Cullen, era una casa, una mansión, ¿va? Y vas a la casa de la familia Jacob, hasta vivían 12 hijos de puta ahí sin camisa, en unos chores todos cortados, short jean, descalzos. O sea, ¿a quién vas a preferir? O vos como padre, puta, el papá no la quiere, yo, andate donde el man de billete, porque estos manes ni se bañan y huelen a perro. De hecho, Bella lo dice en una escena. Sí, ya sé que huelo a perro. Ahí no te va. Ah, es cierto, cuando están junto con él. Mm. Sí, al final también Charlie creo que termina peleando y Bella le termina diciendo que no, que aún es virgen. Y dice, bueno, me cae un poquito mejor Edward ahora. Así, porque él le dijo que Edward era chapado a la antigua Ajá. y quiso tener una conversación con ella como compraste preservativo y le dijo, no, no voy a tener esta conversación. Ahora, vos como Conversación padre, incómoda, ¿no? o sea, vos como padre podés tener esa conversación con tu hijo varón. Tenerlo con tu Porque hija ha de ser complicado. Porque vos entendés, o sea, vos le puedes decir, mira, ve, los cambios por los que vas a pasar son así, así, vas a tener ganas de esto, pero a una hija, ¿cómo le vos no explicarías sabes. vos a tu hija ese tema? Te llega el momento, tenés una hija, Es te que llega el fíjate momento de que, hablar, ¿cómo lo harías? ¿querés que te sea Y no sincero? existe, por X o Y razón, estás solo con ella. Y en el momento tenés que hacerlo vos, no existe la mamá. Simple y sencillamente, mi hija va a tener un cinturón de castidad como con unos 10 candados y las 10 llaves las voy a tener yo. Eh, Así te lo dejo. Así te Yo lo creo que dejo. ya en estos Sencillo. tiempos habría que ver cuáles son los cinturones de castidad que han hecho en este momento, porque los de antes, No servía mucho. ya hoy en día, Por un ladito le ya hacían hoy en el... día, no, pero hasta infección le va a agarrar No a tu porque, hija ahí, hombre. no, porque ya no va a hacer nada nunca.
Mi hija va a Te va a decir, ser, voy al baño, papi. mi hija va a ser como María, el Espíritu Santo es el que la va a poseer y va a dar a luz a mi nieto de esa manera. Bueno, hay que continuar porque este hombre ya está barrido. ¿Sabes que estamos en época Estamos en navideña, época papi? navideña, este hombre se barrió ahorita, acaba de... Pero bueno, esperemos. De repente y todo, ya Yo sabemos qué espero... pasa. No, pero yo lo voy, el Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo entró en la sala. ¿No? Escucha, Espíritu Santo, y rápido es el... Ese Espíritu Santo no amaga. Y pues bueno, al final volvamos al triangulito. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Esto siempre nos critican a nosotros, que en esta saga principalmente No, hablamos cero de la muy película y disperso. solo... No, hemos estado hablando de la película, creo. No, realmente sí. Hemos estado hablando pero- bastante de la película. Hemos tratado, vuelvo y repito, el problema es que es cierto, la película, creo que las 2 horas que dura están ciertamente justificadas. No hay tantas escenas que yo diga, esta escena, hay muchas escenas que se pueden quitar, pero ayudan a la trama de la película. Pero realmente al final todo es lo mismo. Bella en peligro, Jacob Sin camisa. sin camisa, Edward leyendo pensamientos Ajá. y siendo una persona que se mete en la vida, que está bien, pero si vuelven a hacer lo mismo. Lo único que ahora, pues, problemas que tuvieron en el pasado, vienen y quieren volver a atacar a atacar a Bella como venganza hacia los Cullen. Y Edward tiene una de las líneas más chistosas que cuando ve a Jacob sin camisa en el colegio le dice, este man no tiene camisa. Sí, porque-". ese me dio risa. Sí, eso me dio risa Porque es lo que también. yo pensé también. O sea, digo, puta, ya, No, pe, que ya nos dimos cuenta, está mamado, ya, Pero ya. también va de la parte clasista y este pobre no tiene ropa. Es cierto, como yo le puedo comprar unas 10 camisas. Al final la película sí funciona, pero la trama viene siendo lo mismo que hemos visto en las últimas 2 sagas. Sí, realmente, vamos a decir que tiene la misma estructura de guión. Pero ahora, con esa diferencia que los personajes aquí los desarrollan más, inclusive a los Cullen, ya se nos presentan sus orígenes. El que estuvo en la Guerra Civil Jasper, Victoria, que fue víctima de un abuso. Ya se nos da más contexto Victoria no, de dónde vienen ellos. no, Valerie, Valerie, creo que no era Victoria. Valerie, Victoria, no, perdón. Sí, Bueno. y eso me gusta, fíjate, me gusta porque me gusta esa parte cuando empiezan a dar así como flashbacks, ver cómo los personifican, la toma. Me gustó bastante más la fotografía. Siempre me ha gustado un poco la fotografía de estas películas, que son un poco oscuras. Vampiro negro, malo. Vampira latina, mala, que era la que transformó a Jasper. También. María, que era María, como chupale la sangre. chúpale la sangre, Sí. María, hazlo tú. Ajá, o sea, María, o sea, aquí los vampiros tienen que ser blancos para ser buenos. Si son negros, los matan. Si son mexicanas, latinas, malas. O sea, Bueno, pero clasismo puro y el duro. único negro que salió era bueno. Will.i.am, ¿no? Will.i.am. Pero lo mataron. Pero no era bueno. Pues no lo mataron, no recuerdo. No, pero, ese fue. pero fue el que vendió al Chele. No para lo que vendió, él Victoria- solo iba a decir, Hey, yo en problemas de blancos no muchacho, me meto. En problemas de blancos Yo lo vengo aquí por yo mi no me pollo estoy Popeye, metiendo. mi coquita y me voy. Y Dice, ya está, a mí no me están metiendo en problemas. Entonces, no, yo creo que quedó vivo. O sea, simplemente que no tuvo mayor relevancia el personaje porque se desligó completamente del problema que tenían los Cullen. Entonces sí, la película nos va dando más tintes de cómo eran los Cullen, porque en la primera ya pues nos habían contado la historia de Edward, que había estado en la guerra. Entonces creo que eso es algo que funciona para conectarnos más con los personajes, darnos más detalles de cada uno de los personajes. Y es lo que tengo diciendo de que van construyendo un poquito mejor cada personaje. Están tratando de darle más relevancia a cada uno, porque al final los Cullen en algunos puntos perdían todos, ya tanto Jasper, Alice, que para mí, solo por eso veo esa película, ¿no? Hermosa Por mujer, Green. No, exageradamente. Y me gusta también esto que contextualicen, como decís vos, que los vampiros recién transformados son más fuertes. Vampiro, vampiro. Vampiro. Porque como recién son humanos, aún tienen como, vamos a decir, ese impulso humano que sus órganos todavía, ¿cómo podría? Trabajan de una manera superlativa, pues. Tenía la palabra en la punta de la lengua. Esto es igual como en Dragon Ball, que los mestizos son más fuertes. Exacto. Así Siempre lo mismo, han querido pintar pero así solo como- duran unos meses, según ellos, el efecto. Ajá, siempre Por lo han eso querido crear pintar un así. ejército de ese tipo de vampiros así como híbridos. Ahora, como tienen poca experiencia en combate, los masacran. Bueno, pero ya vamos a llegar a esa parte. Sí, porque ahorita seguimos con la parte que Edward quiere. Bueno, Bella siempre insinuando Ay, no, a sí, Edward. aquí, Ahí yo tengo una pregunta: ¿será que el pipí de Edward es helado? Así como un cono de vainilla. o sea, que tengas esa duda en mí me genera más dudas a mí todavía, fíjate. Porque- ¿Cómo lo pensás? Es que No. el más es frío. ¿Cómo será el miembro viril?
Mira, antes de responder, porque Era como una realmente, paleta. realmente es como una paradoja vampírica esa que me acabas de decir. Ajá. Pero, ¿te parece si terminas de resumir la película para llegar a ese punto? Bueno, pero no me vas a dejar con esa duda, por Te lo favor. prometo que no. No, bueno, continuamos. Llega el momento de la batalla y los Kullens, los lobos, ejecutan el plan, aislar y destruir el ejército que recién ha nacido. La lucha es violenta y directa. Finalmente, Victoria y Riley, el vampiro que ella usa como herramienta, son derrotados. Victoria muere a manos de Edward y Seth Clearwater acaba con Riley. Después de la batalla, la amenaza desaparece, pero las consecuencias emocionales permanecen. Bella acepta la propuesta de Edward, aunque deja claro que aún no está lista para convertirse en vampiro. Jacob, herido tanto física como emocionalmente, se aleja, entendiendo que Bella ha elegido. La película cierra con calma, una calma bastante frágil. La guerra terminó, pero las decisiones que Bella ha tomado definirán lo que viene después. Ok, entonces, ya que me acabas de resumir la última parte de la película, ya me dio tiempo para pensar. Si el pipí de Edward es helado o caliente, yo diría que por su temperatura corporal, al ser siempre frío, el cuerpo, quiero pensar que siempre trata de regularse, entonces diría que es caliente. Caliente, no, Caliente. porque yo creo que el de Jacob tendría que ser un perro caliente. No, es más. Me da risa esa escena ahora que lo decís. Llegan arriba, oíme, Esa escena sucia, como me qué dijeron a mí. cringe, cringe total. O sea, Bella está muriendo del frío, Edward, ¿qué hago? No sé qué. Entra Jacob de la nada, él dice, ¿qué está pasando, chavo? O sea, el man sin camisa, ¿qué Jacob, pasa, chavo? Si es Jacob que entra a la tienda de campaña, dijo que no podía dormir porque ay, se está escuchaba congelando. a verla temblar y los dientes y no sé qué. Y entra como y Y nada. le dije, Barney, se te ocurra. Bueno, ¿saben qué preferís? Que muera de frío. Bella no dice nada porque obviamente Bella quiere calentarse, pues. Pero al final, en supervivencia, eso es lo que hay que hacer. Si Exacto, una es. persona está con hipotermia, hay que darle calor corporal. Y aquí la ambigüedad de la frase de Jacob es, and let's be honest, I'm hotter than you. Sí, es cierto, es más caliente que Edward, Pero pero y también hotter es hotter como en más inglés es más guapo, pues. como más, Soy más guapo. sí, o más excitante, no sé. Aquí nuestras fanáticas femeninas o hombres que sean seguros de su masculinidad o no, puedan opinar quién es más guapo de los dos, Edward y Jacob. Ahí déjenos en los comentarios quién es más guapo, Team Edward, Team Jacob. Pero no, esta escena sí fue una, me mencionaron que esta escena es una escena sucia de parte del director. ¿Qué hubiera hecho Edward? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Edward en este momento? Tenía que darle calor. Exactamente. Creo que no había, no No había había, no salida ahí. había salida ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Edward? Porque Yo, Edward se queda no, viéndolo, claro. Y eso es lo todavía más escuchando los perturbador. pensamientos O sea, si Edward puede de leer la Jacob. mente, yo que Edward me salgo de la tienda para no ver, pero sí escucho la mente de Jacob para saber que no está haciendo nada malo. Porque él mismo dijo que los pensamientos de Jacob eran muy altos. Entonces él podía saber qué era lo que estaba haciendo. Pero él se tortura a sí mismo al Y de estar repente viendo. cambian los pensamientos de Jacob. Y de repente Oh, sí, Jacob, sí. chala, el chala. Así escuchando y qué puta con Jacob. Concentrándose en Y Jacob me pasó así. para Ah. no, para durar un poco más. ¿Hace cuánto la metiste? Le dijo. Ah, como el TikTok. Sí. Qué rico huele a pizza. ¿Hace cuánto la metiste? Cortala, cortala. Cortala ahí. Ahora. No, y al final, pues, que es una escena. Pero al final, aunque, bueno, más adelantito, ¿va? Pero ya empieza en la parte de la guerra porque fue una decisión que tomaron. Primero que todo, pues, eso es otra cosa que pasó, ¿no? Que se juntaron los vampiros con los lobos para poder defender a Bella. Entonces, a veces también sí me llega a molestar un poco, fíjate, el aspecto de qué tanto poder tenía Bella Oye, para hacer todo por Vela. Ah, eso a mí que también una me molesta. dinastía, que algo que Una viene de rivalidad de años. años, va. Bella va a cambiar todo eso. O sea, una wirra solo porque uno de nosotros enamoró de una wirra así, que es Bueno, especial, pero es que supuestamente, sí va. pasa que Jacob pues iba a ser jefe de manada, entonces al final hacen lo que él diga. Tienen que estar obligados a decir. Y Edward pues se vuelve como la segunda cabeza de los Cullen. Obviamente es Carline, pero Carline vemos que ya después no tiene voz ni voto, hace lo que... Bueno, la verdad es que él siempre fue más como, bueno, Edward la quiere, hay que ayudarla, hay que ayudarlos. Entonces deciden eso, ¿no? Ir a esa tienda de campaña, que también siento que no sé si se podía preparar un poco mejor, ¿no? O sea, ¿por qué ir hasta la punta de la montaña, papi? Llevar un poquito más abajo, porque a O, la punta, ¿a quién no? O sea, ¿cómo no se te sí, ocurrió que iba a morir de frío? Ahí, Vela, que no es ni lobo ni vampiro, o sea, es un humano, o sea, cualquiera de ahí se muere de hipotermia. sí, y pues yo creo que podrían haber hecho algo mejor.
una mejor improvisación. No sé, y de repente lo hubieran metido en donde están todos los lobos, eso. Allá de oler a puro perro, ¿eh? O sea, ese lugar, bien difícil que llegue Pero ahí. Edward ahí mostró su madurez también, Ahí se porque hace una él, conversación muy interesante entre los dos. Los únicos diálogos realmente que hubo en esa película, de ellos como dos. bien centrados, creo que fueron ese Pero que tuvo Jacob con Edward. antes él había decidido no ir a pelear porque Bella le pidió y le dijo, no, yo voy a ir con vos porque juntos somos más fuertes. Cuando estamos separados siempre pasa algo malo. Y él le dijo, sí, tienes razón. Entonces él tomó la decisión de no ir a pelear e irse con Bella a cuidarla para estar con ella. Y otra de las simsadas de Jacob que le dice, ah, no vas a pelear, le dice a Edward, no. Ah, ok, entonces yo no te importo que no pelee, ¿va? Le dice a Bella. Sí, le O sea, dice, pero Vela, súper, pero, o sea, papi, quiérete un poco, príncipe. quiérete, rey. Pero Vela igual ya le había dicho que no peleara, que no lo hiciera. Al final Seth creo que fue lo que lo reemplazó para cuidarla. Sech. Seth. Sale Ah, Sech. Seth. Este es el Sech. No sabía que salía Qué de negro en la barbaridad. película. Y ahí sí está la conversación donde le dice, ¿qué pasaría si me elige a mí? No lo va a hacer. Pero a veces me pongo a pensar, de pasar esa situación, ¿entrarías en esa conversación? Es No, que a veces yo yo. siento que esto es como, Innecesario. ajá, obviamente para fines de la película se da el diálogo, pero yo me pongo a pensar si alguien me dijera eso, ¿hablaría con esa persona o simplemente me saldría así como X con su comentario? Edward, que era súper maduro, le dijo, pues la dejaría en paz, porque si ella te decidió estar con vos, entonces yo no tendría nada que hacer ahí. Pero realmente ningún hombre aceptaría que otro hombre te dijera, volvamos al mismo ejemplo, que vos me digas a mí, vaya, olvidémonos de Andrés, pensemos en una mujer. Ya, ya, ya. Ya mucha Ya se te bajó ya la homosexualidad, mucha homosexualidad. homosexualidad. Una mujer que venga vos y me diga, ¿pero qué pasa si me elige a mí? O sea, yo ni siquiera voy a perder el tiempo en tener esa conversación. Como por qué yo tendría que pensar que la chava con la que estoy, o con la mujer o con la que me voy a casar, ¿por qué pensaría yo que va a elegir a alguien más? También entrar en la parte más emocional, ¿no? Esta película lo pinta desde un punto de vista más eh, vívido, ¿no? Una emoción a flor de piel, no tanto como lo podemos pensar en otro más maduro, que uno puede llegar a pensar, bueno, si no me está eligiendo a mí, te está eligiendo a vos, tampoco es que tenga que pelear mucho por eso, porque ¿para qué voy a estar peleando por una mujer que no sabe si me quiere a mí o quiere a otra persona? Esa sería la parte madura, entonces. Pero como estamos hablando de que eran chavitos, entonces tal vez ahí las emociones le juegan un poquito más en contra de tomar las decisiones. Y Jacob se la juega bien a Edward porque le dice, ok, ¿qué sentís que yo sí estoy calentando vela y que vos nunca le vas a poder dar calor? Entonces le dice, no voy a hablar con vos. Y le dice, ah, o sea, está bien que vos me leas los pensamientos a mí, pero cuando yo quiero indagar un poco en los tuyos, ahí sí te alejas. Ah, Sí, picarito. Porque Edward también, picarón. evidentemente Edward tenía inseguridades. Ellos pasan la noche, el día siguiente ocurre la escena más estúpida de toda la película. Porque Edward está hablando con Bella y le dice, va, pero imagínate, nos vamos a casar y que no sé qué. Y es ahí cuando Jacob escucha. Y le dice, ¿qué? ¿Te vas a casar Ya con él? después, al día siguiente. ¿Te vas a casar con él? Y le dice, sí. Entonces él se va y le dice, ¿sabías que estaba escuchando? Obvio. Él tenía derecho a saber, dice Edward. Nah, Obvio que ahí se la jugó. Edward tuvo que sacar el más cuatro. Sí, o sea, Sacó el más cuatro y dijo, toda la noche este maje me estoy dando pie a mí. aquí, Yo aquí te voy. a ver de qué lado más caliguana. Entonces, y la escena más estúpida, llegan y le dicen, no, Jacob, no te vayas, que no sé qué. No, no, voy a matar gente. No, vas a salir lastimado. Mejor, si me muero va a ser más fácil para vos. Todavía sigue de arrastrado. Y ya cuando se va le dice, no, Jacob, bésame. ¿Qué? Le dice, te estoy pidiendo que me des un beso. Ay, no. Mira, ahí Bella me mamó. Aparte de la mamada que le dio a Jacob, me mamó totalmente. Vela descendió, Nah. descendió a la prostitución. Sí, cayó en una puta más, vaya, digamos. No, sí. Pero Porque ¿cómo le vas a decir, oye, me estás comprometida, te vas a casar? ¿Cómo le vas a pedir a un hombre que te dé un beso? O sea, olvídate que se hayan besado porque sí, él se lo estás pidiendo. pero es Y que no fue un beso, fue una tremenda trincada. Los manes ahí se desquitaron todas las 3 películas que tenían sin besarse. sin ¿No? besar. Hasta Jacob le dice, ese tuvo que haber sido nuestro primer beso. Pero es que al final, pues, Bella sí sentía algo por Jacob. Simplemente era que ella tenía que era que se iba a quedar con ¿Sabes lo que Edward. pasa? Mira, a Bella le pasa... Y ella pensaba que se podía morir. Entonces, me voy a ir sin nunca haber besado realmente a este hombre que también lo amo. Quería Quiero sentir probar el eso. chocolate, Ajá, dijo quería él. probar. Ya probé Es lo que, es lo que cookies le and pasa a cream. muchos hombres. Aquí me excluyo y te excluyo a vos también. Al resto de hombres, no a nosotros. Al resto de hombres. Que ellos quieren como estar experimentando cosas. Pues como, me voy a besar a esta man. Bye. ¿Qué importa? La voy a besar solo para no perderla. Bye.
Vos y yo somos hombres decentes, jamás haríamos eso. No. Pero la mayoría de hombres sí son así. Y Bella cayó en esta sucia práctica, que también las mujeres lo practican, evidentemente, ¿va? De, oye, este lobito se va a ir, se va a morir, sin que yo lo pruebe. Sí, sí. Lo voy a probar. Este perrito, Besame. este perrito se me va a ir sin que me Ajá. menee la cola. Sí, este No, perrito, y el perrito estaba pero contento después no de ver, puede después ahí ser. fue a matar a No, todos. ese hombre después Mira, y entró. estaba tan distraído que hasta se dejó fracturar las costillas ya No, pero eso en fue la pelea, ¿va? eso sí, aparte del final. Pero no, ahí ya más bien ya habían ganado. Fue que No, 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 apareció. no, Sí, ya. había Eso terminado. fue pre-pelea. Cuando se No, besaron fue no. Sí, la pre-pelea. pelea Sí, sí. sí. Pero cuando le quieran las costillas, ya prácticamente Ya se habían terminando. besado con ella, ya Sí, pero ya estaba, ajá. prácticamente terminando la película. La pelea. De la pelea. Bueno, también la pelea. Ajá. Pero bueno, sí, ahí se ve más la madurez que tenía Edward de, bueno, tal vez era un ciclo que Bella tenía que terminar, porque al final ya habían elegido que se iban a casar, ya habían elegido fecha, ya le había dado el anillo, creo que ya le había puesto el anillo que también incluso hay una escena donde le dice, ¿y el anillo? Le dice, es que me lo quité Ay, para más comodidad, no me imagínate. acuerdo qué dijo. No. Y le dice, Ay, y ahí, vela, y le dice, vela, o para que vela. Jacob no lo vea. Yo creo Porque qué que necesidad de quitarte el anillo, pues. Puta. y pasa, fíjate, eso sí lo he visto y lo he visto más en mujeres, la verdad, que están así en Mm. algún video, foto o algo, y el anillo, la mujer tiene que tener un anillo ahí, O y no sea, está. esto a mí me perturba, ¿sabes por qué? Vos le das zoom a la foto No, para ver si no, una no mujer es tiene un zoom, anillo. o sea, O sea, ¿cómo sabes que no tiene ahí no es anillo? zoom porque, No, no, ¿cómo sabes vos no, entonces? bueno, ahí no es zoom porque la foto está de cerca y está agarrando algún vaso. Ya no me voy a poner como Ujú. tipo, ¿cómo se llama el anillo que tenía Leonardo DiCaprio? Eh, Pero yo no, en Inception. No, sí, sí, vi. yo no me fijo en eso, No, yo fíjate. me fijé en eso porque la mano estaba visible, las dos manos. Entonces, qué interesante que no tenga anillo. Después dijiste, hola. No, 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 no. Ahí el de, hola, ¿cómo estás? Le soltaron la Sí. cuerda. No, no, picarito. No, no, no. ¿Sabes? Solo me pareció curioso, me pareció curioso. Digo, porque las mujeres siempre dicen que Ujú. el anillo. O sea, no sé si el de compromiso también, pero tengo entendido que el de casado no se quita ni para bañarse. Eso es lo que me han dicho a mí. Se puede quitar, ¿verdad? Pero tampoco que te lo vas a quitar para salir. Normalmente tienes que andarlo ahí. No sé, qué tan bueno es esa práctica realmente, andar marcado, no sé, también. Es que el anillo hasta cierto punto es una forma de Sí, andar marcado. pues, Es una una forma de marca estoy social. casado. Exacto. Que Sí, bueno, sí. incluso Charlie le pregunta o no, Bella le pregunta que si el matrimonio es especial. Y Charlie le dice que sí, bueno, Charlie divorciado, pero le dice que sí es especial el matrimonio. ¿Crees vos que el matrimonio es más allá de algo legal? Depende de la connotación que le dé la pareja, porque ahora en la modernidad en la que vivimos no se le da esa connotación romántica, vamos a decir. Pero creo que sí, el matrimonio debería ser no solo la parte emocional, sino también la parte espiritual. Ahora bien, también hay una parte legal en la que vos aceptas estar con alguien, dividir tus bienes, tus cosas y todo eso, pero no es un tema escabrosillo, que ya lo vamos a Pero yo creo tocar. que aquí se van a casar y no va a haber términos legales, un No, matrimonio aquí, más simbólico. aquí dale Déjalo, todo a Vela, que es lo que es, al déjalo, final me lo voy a quedar sí, yo. Ah, no, pero Vela se va a convertir en vampiro, así que en algún punto. Edward, Pero aquí también hay una parte bueno, ya volviendo hay una parte que también me gusta, que vuelvo y repito, hay mucha más simbología en la película, la dirección se nota más trabajada, que los Vulturis permiten que Victoria, que por cierto, Victoria la cambiaron, creo que Dallas Howard es la actriz, la cambiaron, la pusieron a ella, y ya no estaba, no me acuerdo cómo se llama, Levefre, la actriz, la que había hecho Victoria al principio. La cambiaron, entonces también creo que generó un poco de críticas ahí, pero bueno, vemos una Victoria un poco más decidida, más, ¿cómo se puede decir? Más especialista, más meticulosa para llegar a su cometido, que es atrapar a Bella. Y me gusta la parte de los se Vulturis. llama Bryce Dallas Howard, se llama la Bryce actriz. Dallas Howard, sí, Dallas Howard. Y que la quiso, bueno, yo la conocí en El Bosque, la de M. Night Shyamalan, Ujú. la de The Village. Pero también más famosa creo que por la de Jurassic Park, la de Jurassic World. Bueno, los Vulturis ven que Victoria está haciendo todo este relajo. Y ellos como Mediadores, mediadores vamos a o decir. los que son encargados de hacer que las reglas se cumplan, no la detienen, sabiendo lo que está haciendo, que es algo que no debería hacer, crear neófitos. Pero lo hacen con un punto, que creo que ahí mismo lo mencionan, en que dicen de que a ellos les interesa que los Cullen se separen. Es decir, que los Cullen se vayan mermando, porque quieren que Alice y Edward pertenezcan a los Vulturi. Entonces, ahí hay como un tinte político, ¿no? De cómo, en este caso, a veces los gobiernos permiten que pasen ciertas cosas porque les conviene a ellos.
en mejorar. Es que hablar de política en estos tiempos Es bien aquí, complicado. en el país donde vivimos y en esta época donde estamos, Bien complicado. a mí me encantaría que habláramos de política, fíjate. Es bien difícil. Habemos presidente. Habemos papa. Pero al final el director busca dar tintes, ¿no? O busca dar simbologías de cómo es el poder, de cómo buscan separar a los Cullen. Y me gustó, creo que sí existió esa parte ahí donde los Vulturis, más allá de solo ser mediadores y en algún punto haber sido, no fantoches, pero No, solo sí, estar, fantoche ajá, total. correcto, Hasta ahora no han como hecho nada. de, Va. La única que ha hecho como algo es esta man que aristócratas. se llama Victoria. No, Valerie. No, no recuerdo cómo se llama la man que con la mente te hace pija. Ah, Esa no sé. Pero esa man es la no me acuerdo. única de ellos que ha mostrado poder. De ahí todos, nada. Solo me acuerdo de Caius Vulturi, que Cuando, es Vecna, que es el que hoy en día es exacto. Vecna. Cuando el Caius más Vulturi. alto que va a matar a la neófita que queda sobreviviente, Eso sí ni se ve en cámara, ni lo ves en cámara el y hubiera asesinato. sido bueno que se viera en cámara porque sí generaría ese Impacto, impacto. generaría un impacto Porque la mayor. verdad que desde que salió no me acuerdo cómo se llama el personaje de ella, pero sí te genera como cierta ternura o decir, "Bah, no quería ser transformada, está siendo parte de algo de que nunca quiso ser y al final la terminan eliminando. Y bueno, termina la pelea. O sea, fue una masacre realmente de los lobos. El único lastimado casualmente fue Jacob. Pero me gusta, es otra parte que me gusta porque al final Jacob emocionalmente y físicamente perdió. O sea, perdió la batalla. Al final, esa pelea que tuvieron los lobos junto con los vampiros se puede entender como el amor que estaban peleando por Bella y al final Jacob es el que al final sale herido en todo esto, en toda la película. Entonces, creo que lo tratan bien también en esa O sea, parte. él queda sin mujer, sin costillas, fracturado. No fue líder de la manada. Al final Jacob lo perdió todo. Moraleja, no sean como Jacob. Quiéranse un poquito. Aunque ustedes sientan que esa persona no, yo siento que sí me quiere. Pero si la estás viendo que está con otro o con otra, Pero bueno, no hay más que hablar. más que decir y al final pues sí queda esa escena de Jacob completamente devastado. Y ya entendiendo de que definitivamente Bella definitivamente eligió ya la parte de ser una vampiro. Exacto. Ella escogió o te vas a un país nórdico o te vas a África. ¿A dónde irían En ustedes? África, ahí estamos Bueno, Latinoamérica, vaya. Todavía Latinoamérica, más. ¿Te vas a un país nórdico o te vas a Latinoamérica? Britania. ¿Vos a dónde irías? Ujú. Pero es que O sea, estas son las representaciones. ¿a dónde irías? Pero estas son las representaciones. Ah, O sea, como tipo juego, lo que me ajá, pones son exacto. estas caras. Uf, no, yo sí me voy a Latinoamérica. Pero Sigo en el porque, tercermundismo. ¿Vos? pero Ah, porque, Britania. porque vos sentís que aquí en esos países tal vez te ven con otros ojos. Porque, Bueno, hoy en día ya no. Sí, la exacto, mayoría, están llenos de la otras selección culturas. de Pues, Inglaterra exacto. ahorita. No, pero por eso dije países nórdicos, porque no, Britania ya está llena Sí, de... los nórdicos sí no tienen nada. Solo Alaba creo que anda por ahí. No, y Suecia está todavía... Sí, por No, eso al sí. lado es en Austria. Ah, es Austria, Ajá, cierto. no. Yo pensé que era de Pero Suecia. Suecia sí tiene un problema de inmigración ahorita. Que es un poco fuerte, Ya hay pero otros bueno, temas. ajá, otros temas. Otros temas. Pero como te digo, o sea, el otro día le pregunté vamos a decir, a una amiga. Vamos a decir, o sea, No, vamos a decir, porque es que no la quiero quemar, pero yo le hice esa misma pregunta. ¿Vos te irías a un país nórdico o te irías a África a vivir? Y ella me dijo, ¿qué? a un país nórdico. Yo le dije, ¿por qué? ¿Y cuál fue la respuesta que te dio? No, o sea, es que si vos no exactamente no sabes por qué, al final vas a decir porque ahí hay gente blanca, está lleno de gente Sí. blanca, y en África está Es lleno de como gente negra. como el video de ¿cuál muñeca es más bonita? Y pone una muñeca blanca y una No, esta, y esta. todo esta. Y cada muñeca también está, esa muñeca está como hecha con los pies. Ah, pues, que era negro. Bueno, entonces, amigos, terminamos con la escena de Edward casándose con Bella. No, no se casan. Bueno, ya no sé la No, ceremonia esa. ya ahí No así empiezan. termina la película, No, con... terminan con Es que un efecto Ali, Mandela mía, entonces. que efecto Manuel, el tuyo ahí. Yo creo. No, empiezan a hablar de que Ali va a preparar la boda y de que tienen que hablar y de que Y no, cuándo va a la hacer última escena no es cuando se están casando. la última escena es que están en un jardín de flores y Ah, están ok. platicando y ella dice que tiene que hacer algo más riesgoso que preparar una boda y es decirle a Charlie que se va a casar. Al gran Charlie, el que todo el mundo le tiene miedo en esta película. Entonces, no, ya terminan Ah, ok. con los planes de boda. Ya prácticamente Bella completamente decidida que, que es Edward al que eligió. Después de haber probado los labios de Jacob, dije no.
No hay nada ahí. No me pierdo de nada. Me voy con Edward. No fallaste, Jacob. Vos que sos todo un latino, como dijo Tony en el episodio anterior. No, Jacob, Malísimo Jacob es totalmente. nativo. No, no, no. Jacob es nativo. Vos dijiste que era de ascendencia Taylor latina. Lautner. Y Y no, igual, o sea, no me voy a es que defender nadie, ni nadie, ni porque nadie, ninguno de los dos. nadie, Pero no dije ninguno, o sea, Jacob, peor dije nadie, Taylor ninguno de Lautner. los, ninguno. Lamentablemente el hombre Malísimo. tiene características latinas. Tiene rasgos latinos, pero no, la ascendencia de ese hombre es completamente británica, alemana y ya, a ver qué más. Bueno, entonces yo creo que Francesa. ya tenés algo que añadir como conclusión. Creo que paralelismo cinematográfico, Se nos fue hoy. no, es realmente algo, ¿qué podemos decir? ¿Vos has sido vampiro alguna vez? Ya te lo había ¿Has tenido preguntado. algún triángulo amoroso? Sí, O te ha tocado decir o a la, sí. o a la, o a En la, el, en o a el, la- en el colegio tuve un Ah, triángulo bueno, amoroso. mira, ahí En tenemos el un paralelismo, colegio. cuéntelo. Dice, Era un triángulo amoroso de la siguiente manera, mira. andaba con un tipo que andaba, sí, fue como una semana. Ah, no, perdón, en el colegio. Andaba con un Kia. Ah, no, un Versa. No, yo sí estaba en el colegio y tenía una novia y me empezó a gustar otra chavita y ahí al Ok, final, pero la decisión en este caso, en este paralelismo, la decisión la tenías que tomar vos. sí, yo. Nunca estuviste en la que la mujer tenía que tomar la Ah, no, no, decisión. no, no. Yo Ok, del lado del triángulo pero nunca estaba. ¿cómo pasó? ¿Cómo lo llevaste a cabo al final? Mal porque la persona con la que yo estaba en ese momento se fue del país. O sea que eran 4, No éramos tres. pero la que fue del país Ajá, era una de las era que... mi pareja, se podría decir. Y yo me fijé en otra persona y estábamos hablando y todo. No hice nada con la otra persona, pero sí me gustaba, pues. Entonces yo en mi mente adolescente estúpida, te estoy hablando que tenía como 14 años, ¿va? O sea, lo que decidí en aquel momento fue no estar con ninguna de las dos. Qué sabio. Imagínate, ¿va? Jan el sabio. Pero soy pendejo, ahora que lo veo, en ese momento me hubiera quedado con la que estaba aquí en Honduras, no con la que se había ido. Bueno, La hay cagué. que actuar según se nos dan las cartas. Pero tú al final, como el perro, las dos tortas quedaste. No, pero fue por decisión propia. Ahora bien, yo no he estado, yo no he sido, yo he sido vela, digamos, yo he sido vela, pero Ha sido bello. vos has sido, ¿en cuál de los tres has sido? No, no has sido ninguno de ellos. No, igual lo mío, creo que Vela. He sido Vela también. Mm. Nosotros los hombres creo que no O está sea, tan dos mal. hombres se han peleado por vos. Sí. O sea, un moreno y un blanco se han peleado por vos. Una pelea salvaje. Un lobo y un vampiro. Los podríamos describir así a esos masculinos. ¿Y qué decidiste? ¿Te Viriles. quedaste con Edward o con Jacob? El que ganó, ahí sí yo me fui por el más salvaje. El que ganó la pelea, no había más. Pero en la vida real, ¿con quién te quedaste? En la No vida digas nombres, evidentemente, pero ¿escogiste a una? Sí, ¿Escogiste a la nueva, a la vieja o te quedaste solo, como en mi caso? creo que sí, a la vieja. Pero no mayor, está más claro. Sí, No es que era una aclarando, mayor, no, ¿va? Simplemente era la antigua, digamos. pues eso. Creo que hablamos bastante de la película. Yo creo que sí. Espero que Si la no tiene hayamos... quejas, para cerrar el año, No, que nos tiren las quejas a nuestras fans acérrimas de Eclipse, que si hay algún error que hayamos cometido, que probablemente Tony. probablemente yo no tengo ningún problema. My L's are mine. Entonces yo creo que podemos preparar ya este último segmento pequeño del podcast para dar un mensaje de fin de año. ¿Te parece? Está bien. Nos vemos en... Estimados, estimadas mías, de mi parte, yo espero que hayan tenido un 2025 grandioso como lo fue el mío. Yo sé que ha sido un año difícil. Y si no lo fue, pues también puede que haya sido un año fácil. Gracias por estarnos apoyando en el proyecto del podcast. Créanme que tanto Tony como yo lo hemos estado aprendiendo desde el principio de año, desde enero. Estuvimos 6 meses, aunque no lo parezca, trabajando y viendo la forma en la que podíamos empezar a producirlo. Gracias por su apoyo. Espero que nos sigan apoyando. Y evidentemente les deseamos, o al menos yo, no sé, ya Tony va a hablar él, les deseo un 2026 aún mejor que este. Se nos vienen cosas muy grandes, tanto para el proyecto como para nosotros, como para ustedes, esperemos. Y si hay alguno que está esperando un hijo, se va a casar, se está divorciando, qué sé yo. O sea, cosas buenas que les van a pasar. Espero que sean felices y sean fuertes. Y ya saben, tenemos nuestras redes sociales. Pueden escribirnos si tienen cualquier tipo de duda, comentario, queja, sugerencia, halago, lo que ustedes quieran. Por favor, no olviden que los amo desde lo más profundo de mi corazón. Principalmente a ti, nena. Siempre quise decir eso. 2026, sorpréndeme. Maricona. Ya aquí cortemos ya. Aquí Cortamos. cortemos. Sorpréndeme, dinero.
No, yo creo que fue un año, como ya lo mencionó Jay-Z, lleno hasta cierto punto de retos, si bien es cierto, de repente grabar aquellos pensamientos que nosotros tenemos, aquella manera de que vemos el mundo o las películas, pues no puede parecer no tan fácil, pero creo que hemos tenido momentos donde hemos dudado y al final creo que es un buen mensaje y es importante el hecho de decir de que hay que intentarlo, ¿no? Al verdadero perdedor es aquel que tiene miedo a intentarlo. Y hay una frase que siempre me gusta que dice, no puedo hablarte mucho de mis éxitos, de mis victorias, pero te puedo decir todo lo que he aprendido de mis derrotas, o de mis fracasos. Y con este año, pues creo que han habido muchas eh, obstáculos que hemos logrado superar. Y nada, pues creo que el proceso es la parte importante. Realmente a veces es mejor el viaje que el destino. Así que, como diría Albert Camus, imaginémonos a Sísifo feliz. Bueno, ya que mencionas eso, una de las frases que marcaron mi 2025, definitivamente, estábamos con, vamos a decir, con una fiel acérrima oyente nuestra. Estábamos en un lugar tomando algo. No quiero quemarla porque no sé si quiera que la gente sepa que anda en ese tipo de cosas, pero no, tampoco era nada malo, lo estábamos ahí tomando algo. Y vos dijiste una frase que a mí me marcó, que fue, hay que saber lidiar con los fracasos. Y te quedaste un minuto en silencio y dijiste, de hecho, mi vida ha sido un fracaso. Eso, ese fue un chiste. De verdad nos hiciste reír a todos en el restaurante donde estábamos. Todos se pararon y empezaron a aplaudir. Fue un momento mágico, la verdad. Fue un chiste que Fue te la sacaste de la manga, Y al final realmente. la gente creo que tiene demasiado miedo a aceptar de que han cometido errores o fracasos, No, o han fracasado y tienen un miedo como de que te van a criticar de sos un perdedor y al final creo que nadie le interesa, al final todos somos perdedores. Todos. nadie le En interesa algo tu hemos perdido. fracaso. Ser perdedor es perder. Al final todos somos perdedores. Como diría la balada de Ricky Bobby, si no eres el primero eres el último. No sé si fue así que dijo, pero el segundo lugar es el primer perdedor. ¿Sí? Pero no es O como mentira. diría también otra gran canción de nuestro país. Muy rápido, yo sé que sos de bordo. Yo creo que así, con esa melodía que marca nuestro 2025, podemos cerrar. Vamos a dar las campanadas a las 12 de la noche. Vamos a dar las campanadas. Espero que estén ahí con nosotros. Bueno, de hecho, en un momento vamos a dar las campanadas. Porque Va a sonar. Pues nada, eso. de parte de André también un saludo. Pronto lo conocerán. Saludos, ya saben, ¿verdad? Siempre comenten alguna película o algo que no les ha parecido. La verdad, cualquier comentario es bienvenido hoy en día, así que darnos likes, regalitos, comentar y no sé si tienes algo más que añadir a esta cápsula del tiempo que estamos en No, algún punto no. se está creando. Tony, por un 2026 con autistadas. De estos tugurios para el mundo,